del retcon, equipos de héroes que pertenecen incluso a esta época moderna, como por ejemplo los Freedom Fighters, que incluso todavía protagonizan cabeceras modernas heroicas, ya sean sus descendientes o ya sea que alguno, por alguna razón mágica, tecnológica o de cualquier otra naturaleza, han llegado hasta la época actual. En la DC también es reflejado en Marvel con los Invaders, que eran el equipo del Capitán América. Originalmente eran el equipo ganador de All Winner Squad, que también permanece en las historias de Marvel en la era moderna, como pueden ver. Por tanto, bueno, ya llegamos a la segunda. Por tanto, como conclusión, en Marvel y DC, que en ese tiempo Marvel se llamaba Atlas Comics, existía una especie de carrera armamentista que todavía llega hasta hoy sobre cuál de las dos casas editoriales emite las mejores historias con respecto a esta Segunda Guerra Mundial. Sí, es para mencionarles un caso ejemplar. Yo me voy a concentrar en el caso de la Mujer Maravilla, porque tiene unas peculiaridades. La Mujer Maravilla, su autor, Charles Moulton, es un seudónimo de William Moulton Marston, que perfeccionó el detector de mentiras también, entre otros atributos que tiene fuera del campo del cómic. Fue el creador, y él aprovechó este contexto de guerra para, sí, hacer la propaganda, que era lo que estaban haciendo muchos cómics en el momento. Vale señalar que la Mujer Maravilla es creada antes de que Estados Unidos ingrese oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto vamos a ver que eso tiene un giro interesante. Pero lo que hizo Marston fue utilizar este contexto para también dar su mensaje feminista, y eso es lo que podemos ver, por lo menos en el panel que está aquí, que estaría a su izquierda, en el que señala en las primeras palabras: en un mundo dañado por los odios y las guerras de los hombres, aparece una mujer para la que los problemas y las hazañas de los hombres son simplemente juego de niños. Una mujer cuya identidad será conocida para el mundo como Wonder Woman. Entonces ahí vemos que él incluso establece la hipótesis del conflicto, de que si las mujeres gobernaran, la humanidad no estaría entrando en el abismo que era la Segunda Guerra Mundial. En el otro panel que acompaña ahí vemos dos diosas. La diosa que está vestida de rojo-naranja es Afrodita, y la que está atrás del casco es Atena, la que voy a citar ahora, porque me parece muy curioso el mensaje que ella da, y ahí vemos esto de la propaganda que estaba presente en estos cómics. Dicen: Hipólita, refiriéndose a la reina de las Amazonas, la libertad americana debe ser preservada. Debes enviar con Steve Trevor a tu más fuerte y sabia amazona, la mejor de tus mujeres maravillosas, por América, la última ciudadela de la democracia y de los derechos iguales para las mujeres. Necesitan ayuda. Entonces ahí vemos cómo la propaganda está muy presente. Y la curiosidad que les iba a señalar es que en este cómic Wonder Woman no comienza con un título de su cabecera. Algo que pasa mucho en la historia del cómic es que los personajes comienzan en alguna cabecera donde salen múltiples héroes, y después, cuando tienen éxito, tienen la suya propia. Wonder Woman no tenía mucho tiempo y ya le cambiaron el origen. Su mismo autor le hizo 3 orígenes. Entonces en este segundo origen, la curiosidad que les traía es que mientras que en el primero Steve Trevor era perseguido por espías alemanes, en este era perseguido por japoneses, porque ya había pasado Pearl Harbor. Y ahí vemos esa relación de cómo la realidad del contexto político influye en los cómics. Bueno, sí, me permito empezar para proceder como una entrevista aquí, presentando a David Melo, y también este nombre. Mira que Alfredo, cuando nos invita a esto y habla de maniqueísmo, tuve que buscar en un diccionario para repasar qué significaba, y de la definición que encontramos
Me llama la atención que después de muchísimos antecedentes que van hasta la Edad Media, el maniqueísmo es una especie de doctrina, es una manera de pensar que utilizan políticos, que utilizan religiosos, que utilizan muchas personas, y donde la principal característica que involucra a este universo de cómic es que normalmente yo soy el que tiene la razón absoluta, yo y mi grupo. Normal, y esto es una necesidad política y muchas veces una necesidad religiosa para poder situar al adversario, que es el que tiene la sin razón absoluta. Por lo tanto, el conflicto está servido. ¿Qué opinas con respecto a eso y a nuestros personajes de portada? Opino exactamente igual que tú, Harley. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un honor, me uno a las solo de Harley, Alfredo. De verdad que esto es un sueño, ¿no? Estar en un Comic Con, hablar y conversar un poco acerca del tema de los cómics y más allá de eso, ¿no? Es darle funcionalidad al tema. Yo creo que sí, hay personajes muy claros dentro del esquema. O sea, tienes un Magneto que su verdad es casi absoluta, Lex Luthor, que creo que hemos conversado bastante, Harley, sobre el respecto, ¿no? Que Lex Luthor llega a un punto de que es justicia o poder, y para él ese saludo significó bastante. Sí, Miga, y yo quisiera, para los que no están familiarizados, porque aquí estamos todos juntos, en la conferencia anterior ya se ha hablado de Magneto. Magneto es un supervillano adversario de la Patrulla X, sí, por favor, de los Hombres X. Y esta persona es un superviviente de un campo de concentración nazi y es judío. De ahí a que nuestro predecesor habla y lo compara con Superman. Yo jamás lo compararía con Superman, si me disculpan, porque Superman tiene una característica que es compasión. A Magneto no le queda nada de compasión. Pueden tener algunas similitudes, por ejemplo el nivel de poder, pero aquí estamos hablando de que este superviviente del holocausto protege a su persona, bien como dijiste, protege al resto de su raza, que es la raza mutante, aquellos que tienen el factor X en su sangre y que les permite tener extraordinarios poderes. Pero así como Magneto cree en la supremacía mutante, inadvertidamente está practicando los mismos perjuicios que le fueron aplicados durante la Alemania nazi. Básicamente trae esta imagen acá, su balanza es blanco-negro, y trae, como dice Harley, las mismas prácticas, Homo superior contra Homo sapiens. O sea, no existe un gris en el punto, es yo soy mejor, soy más fuerte, soy mucho más luchador y mi intelecto es mejor. Ahora, en esta Lex Luthor acá, su obsesión ha sido siempre tener poder, un tipo empresario, un tipo que le da al fisco un montón de dinero, llegó a ser presidente de Estados Unidos, pero lo único que no logró doblegar fue la voluntad o la justicia de Superman, pero que al final Harley, en una portada de cómics, Superman le da la mano y le dice: felicidades, estoy a tu servicio. Literalmente lo que Lex Luthor estuvo persiguiendo toda su vida lo logró en ese punto. Sí, y como lo conversamos y como se ve en la transparencia, el Lex Luthor supervillano manipula su camino hasta la presidencia de los Estados Unidos. Superman, incluso en varias versiones, incluso en televisión, es el único ser que es superior a Lex. Lex es narcisista, Lex está en la cima del mundo. A Lex le gusta decirle a los demás: oiga, miren, cualquier cosa yo estaré ahí arriba en mi edificio. Hasta que llega Superman con la capacidad de volar y le dice: no te preocupes, Lex, tú también mírame hacia arriba. Esto es insoportable para Lex, y esta transparencia que pusiste yo creo que es muy, muy importante, porque cuando Superman observa que limpiamente Lex Luthor gana las elecciones y se convierte en el presidente de los Estados Unidos de América, obteniendo el poder que Lex siempre soñó, Superman va y, a pesar de que Superman le sabe todos los trapos sucios a Lex, lo respeta como presidente y le da la mano. ¿Quién es el que gana en ese momento? Muchos piensan que el que ganó fue Lex. Superman ha tenido que reconocer mi victoria, pero por otro lado Superman, él tiene la humildad de bajar al nivel de Lex, pero también respetar la majestad de una presidencia. Ahora bien,
eso lo que dice es cierto. Ambos personajes que hablamos, Magneto y Lex Luthor, tienen, en cierta manera, cuando cumple su cometido, listo, siguen adelante. Pero este señor que está acá, Red Skull, imagínense lo más malo de este mundo. Bueno, multiplíquenlo por 10. Es un tipo que nació ser malo, es un tipo que sus orígenes son malos, sus razones son malas, y simplemente el tipo se dedica a hacerle maldad y a destruirle la vida y la conciencia al Capitán América. Incluso llegó a ser presidente de los Estados Unidos en un cómic que se llama Old Logan, y la verdad que él fue un presidente ni siquiera no tan compasivo. Incluso disfruta el momento que mata al Capitán América, como que te doblegué en tu patio, en la Casa Blanca, afuera, en una guerra. La verdad que el tipo transpira maldad, es maldad pura, y ese sí, aunque gane o pierda, definitivamente el tipo sigue con su pensamiento. Sí, y también acercándonos al panel, la temática política, la Calavera Roja fue nazi. Es más, su origen está ligado al de Adolf Hitler y al nacionalsocialismo. Sin embargo, ya para los años 80, para ser exactos, miren, Capitán América 350, que creo que pudo haber sido como por febrero de 1987-88, la Calavera Roja renuncia a la ideología nazi y se vuelve capitalista, porque él siente que el capitalismo salvaje de los años 80 representa mejor los valores fascistas que el mismo partido nazi, y entonces él se convierte en un capitalista. Es decir, la Calavera no es solamente malvado, es un oportunista político que utiliza la ideología del momento para justificar sus ganas de hacer maldad. Suerte que en esta realidad siempre estará el Capitán América y los Vengadores para detenerlo. Así es, y con eso concluimos de que existen varias realidades y varias posiciones, y lo más importante es, yo creo que en esta vida lo que la lección es no ser sesgado a una posición, sino ser amplio y pensar en el bien común también, y no ser tan malo como la Calavera Roja. Sigue eso, siguiente punto. Así seguimos. Claro. Bueno, muy bien, aquí yo creo que hay que quitarse el sombrero ante Alfredo, porque nos ha presentado temas que son muy retadores, y la verdad es que también hacen relucir muchas de las tramas del noveno arte. Conservadores o revolucionarios, salvar el mundo o mejorarlo. Dentro de la historia del cómic hay cierto tipo de trama donde el villano se opone al poder establecido, las fuerzas policiales, al ejército, a los superhéroes, pero también a veces el zapato está en el otro pie. El héroe es el que tiene que sobreponerse a lo que es un régimen opresivo. Los regímenes, ya sean opresivos o no, son el status quo, pudiéramos llamarle el conservadurismo del momento. Por ejemplo, cuando Lex Luthor llega a ser presidente de los Estados Unidos, él obtiene todo el poder y los villanos del mundo están a su servicio. Incluso algunos héroes, por patriotas como el Capitán Átomo y otros, se unen al gabinete de Lex Luthor. Amanda Waller, que quienes conocen al Escuadrón Suicida saben que no es una buena persona, se convierte en ministra del gabinete de Lex Luthor. En el caso del régimen oscuro de Marvel, Norman Osborn, el respetado empresario por el día y Duende Verde por las noches, asesino de Gwen Stacy y asesino de otras personas, también obtiene, entre planificación y por chiripa del destino, obtiene una posición equivalente al jefe de la CIA de los Estados Unidos, que para los que son asiduos al MCU es la cabeza de S.H.I.E.L.D. Por tanto, que obtiene dominio sobre la fuerza policiva y de espionaje más importante del planeta, poniendo a los héroes a la defensiva. Me refiero a los héroes de Marvel, especialmente el pobre Spider-Man.